mucho énfasis, y es de la paz. Cada vez que vemos o escuchamos las noticias, lo que encontramos es que parece que hay menos paz cada vez, ¿no? en nuestras sociedades. Y la paz es algo crucial, no solo para sociedades, sino que para los individuos. Y la paz no solo es algo relacionado con los seres humanos. Encontramos que la biología también nos dice que incluso las formas de vida más rudimentarias intentan evitar el sufrimiento y así buscan ellos también en su forma elemental la paz. Para un organismo pequeño, la paz puede lograrse quizás solo con tener suficiente para comer, pero para los humanos, la paz se vuelve más complicada. Para nosotros no solo es suficiente comer algo para encontrar la paz y la satisfacción interna, sin embargo, se quiere mucho más. En nuestro mundo hay zonas que sufren una falta de paz exterior en forma de guerras y conflictos, y otras que padecen angustia mental, y esto muchas veces se encuentran en los países occidentales, donde cada vez más hay uso de medicamentos, de antidepresivos, ¿no? Porque cada vez hay más personas que aunque tienen medios o recursos mundanales, esto no llena el vacío, lo que sientan adentro. ¿Y qué dice el Islam al respecto a eso? El Islam es una religión que por encima de todo nos enseña a creer en Allah y a confiar en Él. La paz, ese objetivo, a veces no tan claro, que no se ve cómo se puede lograr, se alcanza cuando las acciones están respaldadas por la creencia en un Dios compasivo y amoroso. Uno de los atributos de Dios en el Islam es As-Salam. As-Salam, que significa la fuente de la paz. Aquellos que aman verdaderamente a Allah no solo comienzan a experimentar la paz interior, sino que ellos mismos se convierten en un reflejo de este atributo divino, irradiando paz a quienes les rodean. Y encontramos también que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invocaba este atributo de Allah después de sus oraciones. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha dijo que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía as-salam, es decir, que cuando terminaba las oraciones diciendo salamu alaikum, se sentaba solo el tiempo necesario para decir la siguiente plegaria: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Es decir, que, oh Allah, tú eres as-salam, la fuente de la paz. De ti es toda la paz. Bendito seas tú, oh poseedor de la majestad y el honor. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñó a nosotros que una manera de encontrar la paz es invocar a Dios, quien es la fuente de la paz, a través de este atributo suyo. Entonces, si sentimos una falta de paz en nuestra vida, una forma de encontrarlo es pedírselo a Dios. Entonces, después de las oraciones, en estas palabras podemos invocar a Allah, que Allah, tú eres la fuente de la paz. Eso es algo lo que yo requiero, favor de manifestarse en mi vida en esta forma. Existe, o mencioné, una persona que encuentra la paz a través de este atributo de Allah, se convierte él mismo en una fuente de paz para los demás. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando más a fondo ese fenómeno, dijo que Allah dijo: declararé la guerra contra aquel que muestre hostilidad hacia un piadoso adorador mío, y lo más amado con lo que mi siervo se acerca a mí es lo que le he ordenado. Y mi siervo sigue acercándose a mí mediante la realización de los nawafil, es decir, las acciones voluntarias, hasta que yo le amo, por lo que me convierto en su sentido del oído, con el que oye,
y en su sentido de la vista con el que ve, y en su mano con la que agarra, y en su pierna con la que camina. Y si me pide, yo se lo daré, y si me pide protección, refugio, yo le protegeré. Es decir, le daré mi refugio, y no vacilo en hacer nada, como vacilo en tomar el alma del creyente, porque él odia la muerte, y yo odio decepcionarlo. Entonces aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica cómo Allah, cuando un siervo suyo empieza a seguirle a él, empieza entonces a hacer hasta acciones voluntarias, cómo Allah se convierte, por así decirlo, ¿no?, en un amigo de esa persona. Y esa persona empieza a reflejar en su ser los varios atributos de Allah en su vida. Entre ellos, el atributo de As-Salam. Como sabemos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro modelo, y también en este caso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró el máximo en esta vida, cómo una persona puede reflejar este atributo de Allah, As-Salam. Ya fuera grande o pequeño, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se esforzaba por llenar de paz las vidas de quienes le rodeaban. Y podemos ver ejemplos de eso desde las personas o en las vidas de las personas más cercanas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta las personas que solo conocían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tal vez para unos minutos o unas horas. Todos llevaban desde él este sentido de paz. Hazrat Anas bin Malik, que servía en la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde que era un joven, para muchos años servía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de forma personal como ayudante. Él narra que servía el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam durante 10 años y nunca me dijo nunca me dio ninguna palabra de desprecio. Nunca me preguntó por algo que hubiera hecho, diciendo por qué lo hiciste así, ni sobre algo que había dejado sin hacer, diciendo por qué lo dejaste sin hacer. Así, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta con los jóvenes o los niños alrededor de él, pues intentaba llenar sus vidas con la paz. También cuando leemos el Sagrado Corán, junto a esta realidad interior de tener paz dentro de nosotros, el Islam ha proporcionado orientaciones prácticas sobre cómo lograr la paz en la sociedad. Enseña que la paz entre las personas es producto de ciertos valores, y esos valores se han expresado en un versículo del Sagrado Corán que forma la base de las interacciones entre las personas. En este versículo, capítulo 16, versículo 91, Allah dice: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. En verdad, Allah os ordena permanecer en la justicia y dispensar un trato amable y dar como se da a los parientes, y prohíbe la obscenidad, la maldad manifiesta y la transgresión. Él os exhorta para que caigáis en la cuenta. Entonces, en este versículo, Allah afirma que os ordena ser justos y después de ser justos, ser amables y considerados con todos. Y después de eso, amar unos a otros como miembros de la misma familia. Pero también junto a estas características positivas, también proporciona un control necesario contra aquellos vicios e inclinaciones más bajas, que si se les permitiera compar a sus anchas, perturbarían rápidamente todas las interacciones armoniosas. Y estas características se tratan de la obscenidad o los actos abiertos de la maldad, y en el caso más extremo, los actos de transgresión, ¿no?, a gran escala. Sin embargo, también hay que recordar
que un musulmán está llamado a mostrar siempre paciencia y moderación, incluso ante las injusticias cometidas contra él. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó su misión, lo que encontramos es que tuvo que enfrentarse durante 13 años a dificultades extremas por parte de aquellos que no deseaban oír hablar de la unicidad de Dios, de la justicia, de la tolerancia, ninguno de estos conceptos. Sus compañeros fueron perseguidos y asesinados. Su propia hija sufrió un aborto debido a esta persecución. Sin embargo, el profeta nunca se vengó. De acuerdo con el ideal islámico de repeler el mal, se vio obligado a defenderse, claro. Pero cuando salió victorioso al final de su conflicto, no se vengó de sus enemigos, sino que practicó el perdón. Entonces, una lección muy necesaria hoy en día. Entonces, otro versículo también que debemos de tener en cuenta es un versículo del Sagrado Corán que nos da una receta para cómo encontrar esa paz interior, esa paz que se refleja en esas formas de perdón y amistad con diferentes personas. En el Sagrado Corán, Allah dice en capítulo 13, versículos 28 y 29, y los incrédulos dicen, ¿por qué no se le ha revelado un signo de su Señor? Diles, Allah deja que se extravíen quienes Él quiere y guía a sí mismo a quienes acuden a Él. Entonces aquí Allah dice que los incrédulos piden una señal por parte de Allah. Entonces, la señal que Allah dice que van a recibir o van a ver se encuentra en el siguiente versículo. Quienes creen y cuyos corazones hayan sosiego en el recuerdo de Allah, en el recuerdo de Allah es en lo que los corazones pueden hallar sosiego. Entonces, una señal de la veracidad del Islam y de la existencia de Allah existe en los corazones de los creyentes. Allah dice que un verdadero creyente, cuando recuerda a Allah, encuentra sosiego ahí. Y al final Allah nos dice que solo es en el recuerdo de Allah en lo que los corazones pueden hallar sosiego. Entonces, la falta de paz, a veces lo que existe hoy en día, es porque muchas personas han abandonado el recordatorio de Allah. ¿Cuántas veces en el día o en la semana o en el mes la vasta mayoría de las personas recuerdan a Allah? Tal vez es unas pocas veces o tal vez jamás, ¿no? Hasta que haya algún problema fuera de su control. Entonces, si esto es el caso, ¿cómo van a poder decir que son personas que han encontrado satisfacción interna? Nosotros vivimos en un país donde la vasta mayoría de las personas entonces no practican el Islam, que tienen otras formas de vivir, otros valores hasta a veces, y a veces la pregunta que se presenta es que ¿cómo es que los musulmanes pueden vivir en paz con personas de otros pensamientos, de otras religiones? El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en su libro Pegam Sul, el mensaje de paz, dice acerca de este asunto: Oh mi Dios Todopoderoso, mi amado guía, muéstranos el camino que conduce a los justos y sinceros hacia ti, y líbranos de hollar la senda que conduce a los deseos carnales, la malicia, el rencor y los afanes mundanos. Con esto, ahora llamo su atención sobre lo siguiente. A pesar de los cientos de diferencias que nos separan, musulmanes y hindúes. Entonces, esto es un mensaje por parte del Mesías prometido a los hindúes en la India, ¿no? Pues para los que no saben, pues la vasta mayoría de la gente de la India es hindú, pero también hay una gran población, millones de musulmanes que viven ahí. Entonces, el Mesías prometido dice: musulmanes y hindúes compartimos una cosa en común, es decir, todos creemos en Dios, el creador y amo del universo.
Además, pertenecemos a la misma denominación de la especie de Dios y nos denominamos humanos. Además, como habitantes de un mismo país, somos vecinos mutuos. Esto requiere que nos hagamos amigos unos de otros con pureza de corazón y sinceridad de intenciones. Debemos mostrarnos amables los unos con los otros y sernos mutuamente útiles. En las dificultades relativas a los asuntos religiosos y mundanos, deberíamos ejercer tal simpatía mutua como si nos hubiéramos convertido en miembros de un mismo cuerpo. Compatriotas míos, dice, una religión que no inculca la compasión universal no es religión en absoluto. Del mismo modo, un ser humano sin la facultad de la compasión no es humano en absoluto. Nuestro Dios nunca ha discriminado entre un pueblo y otro. Esto queda ilustrado por el hecho de que todas las potencialidades y capacidades que se han concedido a los arios, es decir, la gente de la India, también se han concedido a las razas que habitan Arabia, Persia, Siria, China, Japón, Europa y América. La tierra creada por Dios proporciona un suelo común para todos los pueblos por igual, y su sol y su luna y sus numerosas estrellas son una fuente de resplandor y proporcionan muchos otros beneficios a todos por igual. Asimismo, todos los pueblos se benefician de los elementos creados por él, como el aire, el agua, el fuego y la tierra, y de forma similar de otros productos creados por él, como el grano, la fruta y los agentes curativos. Estos atributos de Dios nos enseñan la lección de que nosotros también debemos comportarnos de forma magnánima y amable con nuestros semejantes, y no debemos ser mezquinos de corazón y poco liberales. Entonces, esto es un mensaje por parte del Mesías prometido y por extensión a todos nosotros. Entonces, en nuestra interacción también con otros grupos religiosos o personas que tienen otros pensamientos, siempre debe de ser basada en la compasión y el entendimiento. El tercer califa en una ocasión dijo, cuando un reportero le preguntó, pues, ¿qué están haciendo en el occidente? Y el tercer califa dijo que estamos aquí para ganar los corazones de las personas. Entonces esto es la meta, estamos aquí para tratar de ganar los corazones de la gente de aquí. Y a través de eso entonces guiarlos hacia lo que es el Islam. Pues inshallah que Allah nos dé la capacidad de hacerlo. Alhamdulillah.